continuación, desde el altar de nuestra iglesia evangélica, Cristo Salva, de calle Salta 433, presentamos al pastor Carlos Aguilera. Eres nuestra roca, nuestra fortaleza, nuestra esperanza y socorro. En este primer día de la semana estamos preparados para celebrar la cena que el Señor nos dejó instituida para que hagamos memoria de Él. Tenemos en la mesa los símbolos que nos representan su cuerpo y su sangre derramada en la cruz del Calvario. Pero para hacer una meditación en esta mañana, quiero que me acompañes en la lectura del Salmo 84. Este salmo vino a mi mente cuando, luego de, ya llevamos 40 y pico días de cuarentena, de aislamiento social obligatorio y la prohibición por parte de las autoridades civiles para que se abran las iglesias y podamos congregarnos. Entonces nos vemos obligados a estar en nuestras casas, pero estar en nuestras casas no implica que estemos aislados espiritualmente, sino que podemos mantener la comunión con Dios y la comunión unos con otros a través de estos símbolos que el Señor nos ha dejado instituidos y que en este día podemos celebrar conjuntamente, cada uno en su hogar, la cena del Señor. Pero el salmista le pasaba lo mismo que a nosotros. Tenía nostalgia por el lugar donde se congregaban para adorar al Señor. Tenía nostalgias por el lugar, por el santuario, donde estaba el altar, donde se ofrecían los sacrificios para adorar a Dios. Y claro, a nosotros nos pasa lo mismo en este tiempo. Anhelamos volver a congregarnos para celebrar la cena del Señor. Pero mientras tanto, qué hermoso que podamos compartir lo que era el sentir del salmista en el Salmo 84, cuando dice: «Cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos. Anhela mi alma, y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Aún el gorrión halla casa, y la golondrina nido para sí, donde ponga sus polluelos. Cerca de tus altares, oh Jehová de los ejércitos, Rey mío y Dios mío. Bienaventurados los que habitan en tu casa, perpetuamente te alabarán». Todo el salmo es precioso, pero en esta mañana hemos dado como título de nuestra meditación «Anidados junto al altar», pensando justamente en lo que expresa el salmista en el versículo 3, cuando dice: «Aún el gorrión halla casa y la golondrina nido para sí, cerca de tus altares». Qué expresión poética tremenda, llena de significado, lleno de un estilo literario metafórico que trae muchas reminiscencias y evoca muchos pensamientos. Es un lugar extraño donde anidar. Las aves muchas veces tienen esos lugares extraños donde ponen sus nidos. Cada vez que viajo a San Rafael y voy por la carretera, me gusta observar en los postes de luz, en el extremo del poste, grandes nidos colgantes. Qué lugar extraño, siempre pienso, para que un ave ponga su nido. Claro, es un lugar de refugio, es un lugar inalcanzable,
Es un lugar donde el ave se siente segura. Pero qué interesante que es que aquí hay un lugar más extraño todavía, donde el gorrión y la golondrina ponen su nido. Es, dice el salmista, junto al altar del templo. Y ahora hay que ponerse un poco en contexto de lo que está diciendo el Salmo. El salmista no está implicando aquí que el altar del Señor estuviese tan descuidado que los pájaros hubieran hecho nido allí. Más bien, lo que está pensando es que, no pudiendo asistir a los servicios del santuario, su corazón anhelaba ese privilegio. Dice el versículo 2 que ardientemente él deseaba estar donde estaban esos pájaros, habiendo puesto su nido cerca del altar. Ahora, las lecciones que podemos sacar de esta expresión poética son sencillas e importantes, porque, claro, el altar habla del lugar donde se hacían los sacrificios, habla del derramamiento de sangre y habla para nosotros elocuentemente de la cruz del Calvario. La cruz es el altar donde el Cordero de Dios, el Señor Jesucristo, fue sacrificado para llevar sobre sí mismo y quitar el pecado del mundo. Ahora, fíjate qué hermosa figura poética. Criaturas débiles, indefensas, insignificantes como un gorrión, inestables como una golondrina, encontraban el significado de su existencia y su estabilidad cerca del altar. Allí ponían su nido, allí ponían su morada. Es que el altar es un lugar de refugio. Los más débiles pueden hallar en el altar un lugar de refugio. Las débiles aves, el gorrión, indefenso, insignificante, la golondrina, un ave de estación que pone su nido en un lugar y vuela en las estaciones al otro lado del continente. Esas aves encontraban refugio en la casa de Dios. Es que el lugar del derramamiento de la sangre es siempre un lugar de refugio para nosotros que somos débiles, para nosotros que somos inestables, para nosotros que necesitamos más que una ciudad de refugio como había establecido la ley de Moisés en la antigüedad. Necesitamos una roca eterna en la cual refugiarnos. Y como estas aves pequeñas, débiles, encontramos nuestro refugio cuando ponemos nuestro nido junto al altar de la cruz. Pero en segundo lugar, el altar es un lugar de vida. Los más débiles, el gorrión, la golondrina, encuentran que el lugar de la muerte es el lugar de la vida, el lugar del derramamiento de sangre, donde los animales eran sacrificados. No era solo el lugar de refugio para estas aves, sino que era el lugar de la vida. Es que esa es la gran paradoja de la que vamos a hablar esta noche cuando estemos exponiendo el Evangelio. La gran paradoja es que el lugar de la muerte, la cruz, se convierte para un creyente en el lugar de la vida. ¿Y cómo es esto? Cuando me aferro a la cruz, encuentro la vida
por una mirada a la cruz. Es el lugar de refugio, es el lugar de vida. Esto es lo que Jesús le dijo a Nicodemo en aquel diálogo inolvidable. Nicodemo era un maestro de la ley y conocía bien lo que Jesús le estaba diciendo en Juan capítulo 3, versículo 14. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Jesús le estaba diciendo a Nicodemo que para tener vida tenemos que mirar a la cruz. Y qué precioso es para nosotros en esta mañana que estamos recordando el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, esa sangre preciosa derramada allí, poner nuestra mirada en ese altar y encontrar en ella lo que satisface, lo que nutre, lo que sustenta nuestra vida espiritual. Pero en tercer lugar, el altar es un lugar de quietud. Los más débiles encuentran en el lugar de sacrificio un lugar de quietud. En este mundo perturbador en el que vivimos, es posible tener tranquilidad solamente cuando estamos en el lugar de quietud, refugiados en el altar. Cuando ponemos nuestro nido, nuestra morada, nosotros que somos débiles, inestables, inseguros, en esa cruz donde Cristo dio su vida por cada uno de nosotros. Jesús dijo en Juan 16:33, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. También dijo en Juan 14:27, la paz os dejo, mi paz os doy. No como el mundo la da, yo os la doy. En Romanos capítulo 5 comienza diciendo el apóstol Pablo, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y en Filipenses 4:7 dice el apóstol, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. En el mundo hay aflicción. En el mundo hay perturbación. El mundo está viviendo días de mucha aflicción y mucha perturbación, mucho temor. Pero los creyentes en Cristo, que hemos puesto nuestro nido, nuestra morada junto al altar, podemos tener paz en el corazón, quietud en el alma, porque estamos confiados en aquel que dio su vida por cada uno de nosotros. Pero finalmente, el altar es un lugar de adoración. El lugar del sacrificio, el lugar del derramamiento de la sangre, es el punto de partida para toda verdadera adoración. Cuando nosotros pensamos en el altar, pensamos en el lugar donde se hacían los sacrificios en el templo del Antiguo Testamento. Pero cuando vamos a la cruz del Calvario, nos encontramos con el final de todos los sacrificios de animales, y allí es Cristo como Cordero de Dios, como el sacrificio único, perfecto y suficiente para que nosotros tengamos un lugar de refugio, un lugar de vida, un lugar de paz y un lugar de adoración. Fíjate que en aquel encuentro famoso entre Jesús
y la mujer samaritana. Le dice la mujer: nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo: mujer, créeme, que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Y queridos hermanos, nosotros ya no tenemos que ir a un monte, a un templo en la cima de un monte, ni en Jerusalén ni en ningún otro lado, porque ha llegado la hora en que los verdaderos adoradores adoran al Padre en espíritu y en verdad. Vos y yo, en esta hora, podemos poner nuestro nido espiritual junto al altar de la cruz y ofrecer allí los tributos de nuestra adoración a aquel que tanto nos amó y dio su vida por nosotros. La cruz del Calvario, en el propósito eterno de Dios, es un hecho eterno. Es un hecho que estaba previsto en la antigüedad pasada y que seguirá delante de nuestras miradas por toda la eternidad futura. Siempre tenemos que recordar esto. La muerte del Señor Jesucristo en la cruz del Calvario es un hecho histórico, pero con trascendencia de eternidad. Dice el apóstol Pedro en su primera carta, capítulo 1, versículo 17: y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo. Fíjate esa frase del apóstol Pedro: ya destinado desde antes de la fundación del mundo, la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los posteros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creáis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Es decir, que la caída del hombre en el pecado no fue una sorpresa para Dios. Dios no ideó el plan de la salvación luego que el hombre cayó en el pecado. Dios, en su previo conocimiento, en su presciencia, en su omnisciencia, sabiendo las cosas que son y las que van a llegar a ser, las cosas reales y las cosas potenciales, todo las conoce Dios, y ya desde antes de la creación de todas las cosas, Él había previsto un cordero sin mancha, sin contaminación, cuya sangre en el propósito eterno de Dios ya había sido derramada desde antes de la fundación del mundo. La cruz es un hecho eterno en el propósito de Dios. Y si miramos a la eternidad futura, Apocalipsis capítulo 5, versículo 6, dice: y miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado. Señala esto en tu Biblia: un cordero como inmolado en el cielo.
Dice el versículo 7, y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono, y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Esta es una escena celestial, en la eternidad por venir. Luego, dice el versículo 9, y cantaban un cántico nuevo, diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios. Marcalo en tu Biblia por segunda vez. Miramos al Cordero en la expresión original del griego como recientemente inmolado. Y el versículo 12 dice, decían a gran voz, el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Por tercera vez, en estos cortos versículos, dice el apóstol Juan, mirando la escena de adoración celestial, que estaban mirando como a un Cordero recientemente inmolado. Y luego dice el versículo 14, al que está sentado en el trono, y al Cordero sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Los 4 seres vivientes decían amén, y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Qué tremenda expresión que nos muestra que siempre la cruz del Calvario estará delante de nuestros ojos y nosotros adoraremos a Cristo como el Cordero de Dios que fue inmolado en la cruz del Calvario, y esto lo haremos por toda la eternidad, anidados junto al altar. Por eso, en este momento te invito a hacer memoria del Señor Jesucristo, que murió en la cruz, que voluntariamente dio su vida por nosotros, y que por su sangre derramada, a todos los que ponemos nuestra confianza en Él, con una mirada de fe, nos ha rescatado de nuestra vana manera de vivir, nos ha trasladado del reino de las tinieblas al reino de la luz, el reino del Señor Jesucristo. Nos ha dado vida y vida eterna. Y nosotros estamos y estaremos por toda la eternidad eternamente agradecidos, mirando la obra de la cruz. Vamos a orar antes de partir el pan. El Evangelio de Mateo registra las palabras de Jesús cuando instituyó la Cena del Señor. Y dice Mateo capítulo 26, versículo 26, y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo, y lo partió, y dio a sus discípulos, y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo. Así que en este momento te invito, ahí donde estás, con tu familia, dice el Señor que donde están 2 o 3 congregados en su nombre, Él está allí en medio de ellos. Así que el Señor está en este momento espiritualmente en el lugar donde están 2 o 3 congregados en su nombre. Dijo también Jesús, he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Así que te invito a tomar el pan en tus manos y vamos a bendecir ese pan y lo vamos a partir en el nombre del Señor Jesucristo. Padre, te damos gracias en esta mañana porque tu palabra nos alienta, la meditación de tu palabra ilumina nuestra mente y nuestro corazón para entender que debemos poner el nido cerca de tu altar.
Esta expresión metafórica, poética del Antiguo Testamento nos hace pensar que cuando moramos en el altar de la cruz, cuando nuestro fundamento está puesto en esa cruz, encontramos estabilidad. Y para nosotros que somos débiles e insignificantes, nuestra vida haya sentido, significado y propósito cuando moramos en el altar de la cruz. Por eso, Padre, en esta mañana queremos darte gracias por la paz que el Señor Jesucristo ha traído a nuestros corazones. Y darte gracias porque en esa cruz está el lugar de nuestra adoración. Y en esta mañana queremos adorarle con corazones agradecidos por todo lo que Él es, por todo lo que Él ha hecho en la cruz del Calvario. Y tomamos este pan que nos representa su cuerpo y le damos gracias porque sobre su cuerpo ha llevado el pecado de todos nosotros. Padre, bendice este pan, que lo partimos y lo comemos en el nombre del Señor Jesucristo. Que así sea. Amén, Señor. Luego dice el Evangelio de Mateo capítulo 26, el versículo 27, y tomando la copa, y habiendo dado gracias, les dio diciendo, bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Así, Padre, queremos darte gracias también por esta copa, símbolo del nuevo pacto en su sangre. Te damos gracias porque nos has introducido a nosotros, que estábamos lejos de los pactos y de las promesas. Por la fe nos has introducido en los beneficios de este nuevo pacto y nos has perdonado todos nuestros pecados y transgresiones y has escrito nuestros nombres en el libro de la vida del Cordero y has escrito tu palabra en nuestros corazones. Y estamos disfrutando de todas las bendiciones espirituales de este nuevo pacto, ya no bajo la ley, sino bajo la gracia. Y Padre Celestial, todo esto es gracias a ese sacrificio cruento que hizo nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Esta copa nos representa esa sangre derramada, esa vida entregada para limpiar todos nuestros pecados. Y en esta mañana queremos pedirte que bendigas esta copa, que la bebemos haciendo memoria de Él. En el nombre del Señor Jesús. Amén.
Cuando el apóstol Pablo explica el significado de la cena del Señor en 1 Corintios 11, termina ese pasaje magistral diciendo: así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Mis hermanos, hemos compartido el pan y la copa, mirando hacia adelante. Hemos mirado atrás al sacrificio del Señor Jesucristo, pero miramos adelante y anhelamos, amamos su venida y esperamos que Él venga pronto a buscar a su iglesia. Así estaremos siempre con el Señor. Pero hasta eso tenemos estos símbolos delante que nos representan el sacrificio del Señor Jesucristo. Y lo seguiremos haciendo y lo seguiremos recordando cada primer día de la semana. Espero poder verte pronto cuando se levante esta cuarentena en la iglesia Cristo Salva. Hasta eso estaremos orando unos por otros, estaremos comunicándonos unos con otros y haciendo esta celebración virtual, pero tan cálida, tan agradable, porque lo podemos hacer en familia, cada uno en su hogar, la iglesia en las casas. Te mando un fuerte abrazo con el deseo de que Dios te bendiga y, si Dios lo permita, nos encontramos el próximo primer día de la semana. Que Dios te bendiga. Este programa fue una presentación de Iglesia Evangélica Cristo Salva, de calle Salta 433, y en la voz del pastor Carlos Aguilera. Una producción de Radio de la Fe 105.7. Una sintonía del cielo para bendecir tu vida. Oscura es, mas tu luz